It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Hola amigos de Factores de Poder. Al chavismo lo persiguen varios fantasmas y situaciones de las cuales es casi prácticamente imposible escaparse. El chavismo llega al poder con una promesa de redimir socialmente a los venezolanos y el resultado que tenemos hoy día, después de 24 años, es una Venezuela semidestruida, una economía colapsada, con industrias públicas y privadas completamente destruidas. El chavismo llega al poder con una promesa en ese momento creíble de un supuesto nacionalismo y un patriotismo, y lo que tenemos hoy es ciertamente un gobierno que no quiere entenderse en algunas cosas con los Estados Unidos, pero un régimen que se le lanza los pies a los Estados Unidos para venderle petróleo barato, confiable, a cambio del dinero que necesita, no, por supuesto, para ayudar a los venezolanos, sino dinero que necesita para que el régimen se mantenga en el poder. Pero este es un régimen que además no ha demostrado ninguna fibra patriótica al entregar sembranos de Irán, de Rusia, de China y de Cuba, que sigue estableciendo las directrices políticas en Venezuela. Lo que tenemos hoy día, 23 años después del régimen chavista, es un gobierno que ha traicionado a los venezolanos, un gobierno que ha hecho exactamente lo contrario a lo que había prometido. Ha destruido a Venezuela, ha destruido la moneda, el escudo, le ha cambiado el nombre al país, pero además, y esta es una de las contradicciones más importantes, es que en contra de esa supuesta idea de ser un gobierno nacionalista y patriótico, a diferencia de lo que ellos critican con respecto a su falsa oposición, este ha sido el gobierno que más agresiones y que más ha hecho para destruir la integridad del territorio nacional. Esto lo vemos por el abandono de las fronteras, lo vemos porque las Fuerzas Armadas chavistas tienen que llegar a acuerdos con grupos terroristas y paramilitares, sobre todo en la frontera con Colombia, porque lamentablemente, desgraciadamente, las Fuerzas Armadas venezolanas han perdido su capacidad de fuego, han perdido su capacidad de despliegue logístico y les ha tocado que entenderse con estos grupos irregulares. Pero además vemos cómo desde el punto de vista de las reclamaciones, por ejemplo, del diferendo que mantenemos con Guyana, bueno, a partir del gobierno de Chávez y durante el régimen chavista hemos experimentado un deterioro en la posición venezolana. Y este es un tema que es necesario seguir prestándole atención y es lo que queremos presentar a consideración de ustedes, amables oyentes o audiencia de Factores de Poder. Y es que frente a esta nueva situación que se presenta, los venezolanos no podemos ser indiferentes. Estamos frente a una situación en virtud de la cual Guyana sigue en su avanzada para consolidar posiciones, situaciones de hecho que le permitan arrebatarle esa franja que algunos llaman territorio Esequibo. Nosotros lo llamamos Esequibo porque consideramos que es parte integral del territorio venezolano. En esta estrategia que viene adelantando Guyana, lamentablemente, desgraciadamente para Venezuela, esto nos toma no por sorpresa, sino en una dramática y lamentable situación de debilidad. Hay una profunda debilidad institucional. No porque el país, y aquí es donde tenemos que comenzar a desmontar los mitos de algunos supuestos nacionalistas y de algunos supuestos defensores del Esequibo venezolano. No es cierto que los venezolanos estemos enfrentados entre nosotros mismos. No es cierto que acá hay personas jugando a que Guyana se quede con esa zona o con el Esequibo. Lo que está pasando es que Venezuela está siendo sometida, está siendo gobernada
por un régimen que ha demostrado sin lugar a dudas su vocación de traicionar la patria, su vocación de entenderse y de servirle a los más tenebrosos y los más siniestros propósitos, incluidos hacer concesiones a otros países y a otras potencias de la soberanía nacional. Lo que tenemos en Venezuela es, en primer lugar, no un Estado nacional, sino un Estado chavista que por la vía de la violencia se impone sobre la población civil venezolana, población que está desarmada. Tenemos una situación en virtud de la cual la inmensa mayoría de los venezolanos que está en contra de ese gobierno, en contra de ese Estado, no puede hacer nada para corregirlo porque no existen los canales institucionales para hacerlo, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay garantías constitucionales, porque no hay elecciones confiables. Y mientras sea el régimen chavista el que organiza las elecciones, el que cuenta los votos y el que adjudica los resultados, será prácticamente imposible esperar algo distinto a lo que tenemos al día de hoy. Sin embargo, frente a esa situación de colapso institucional interno, tenemos el problema con Guyana, donde tenemos una situación prácticamente inmediata, inminente, de pérdida del territorio. Y acá es donde, una vez más, los factores, los operadores políticos del gobierno intentan chantajear al pueblo venezolano. Así como ellos han desarrollado una campaña que tampoco es cierta, es una campaña falsa para supuestamente argumentar que Venezuela está colapsada, que la economía está destruida, que PDVSA está acabada, producto de las sanciones que le impone Estados Unidos a Venezuela, y que esto aparentemente ha creado un bloqueo que no le ha permitido a Venezuela vender sus productos, no sus productos, fundamentalmente vender petróleo. Esto no es cierto porque Venezuela ha continuado, en primer lugar, ha continuado vendiendo petróleo en los mercados internacionales a través de este mercado negro que está siendo auxiliado por China, Rusia e Irán, cuyos tanqueros siguen cruzando, siguen saliendo de Venezuela, pasando por el frente de los guardacostas norteamericanos y con la permisividad del gobierno norteamericano, de manera que Venezuela, es cierto, no puede vender petróleo abiertamente en principio, en forma regular, pero lo está haciendo de manera irregular. Pero por si esto no fuese suficiente dinero que le entra todavía al régimen chavista, Estados Unidos le está comprando petróleo barato, confiable a Venezuela. Entonces, Estados Unidos y Venezuela tienen esta situación aparente de enfrentamiento, pero el Departamento de Estado, que considera que es más importante obtener petróleo confiable y barato para financiar su guerra con Rusia, para ayudar a Ucrania, entonces considera que es aceptable entenderse con el régimen chavista. Para esto, pues, le compra petróleo y por concepto de esta compra le sigue entrando dinero contante y sonante al régimen chavista, cuyos recursos pues son puestos no al servicio del pueblo venezolano, sino al servicio de comprar pues los equipos, las armas, pagar la burocracia, pagar a los militares y todas estas acciones que permiten al régimen seguir en el poder. En esta situación, el régimen chavista pretende una vez más, así como dice por una parte que las sanciones son las culpables supuestamente del colapso económico, ahora el régimen chavista está intentando encallejonar a los venezolanos para llevarlos de manera engañosa a un supuesto referéndum consultivo donde de manera sorprendente la Asamblea Nacional dice que frente a la inminente agresión de Guyana, frente a la adjudicación de licitaciones para la exploración y la explotación del petróleo en la zona de reclamación, entonces lo que se le ha ocurrido al gobierno es hacer un referéndum consultivo para preguntarle a los venezolanos qué debería hacer el gobierno frente a esta nueva situación que se presenta con Guyana. La Asamblea Nacional ha designado a una de las personas más nefastas, a un traidor a la nación venezolana como Germán Escarrá, para que coordine pues una comisión a la cual lamentablemente tenemos que decirlo, no los vamos a mencionar porque ustedes pueden verlo en las redes sociales y pueden buscar los periódicos en internet, pero Escarrá pues dirige una comisión a la cual se han prestado algunos venezolanos, algunas personas que son vinculadas a los sectores académicos, profesionales, gente que ha mostrado, si es cierto que ellos han mostrado algún genuino interés
por fortalecer la posición de Venezuela en función del Esequibo y frente y en contra de Guyana, pues no es menos cierto que se están prestando para hacerle el juego al régimen chavista. Lo que el régimen chavista está tratando de hacer es de usar el conflicto con Guyana para tratar de darse una oportunidad de lograr el apoyo que ha perdido y que no podrá recuperar, no solamente porque los venezolanos culpan al chavismo del actual fracaso y del colapso económico, sino porque los venezolanos tienen muy claro que es a partir del año 2004 cuando Hugo Chávez le dijo al entonces presidente de Guyana que ya el problema del Esequibo no sería un punto de conflicto entre Venezuela y Guyana, y que Guyana era bienvenida a explorar y a explotar los recursos petroleros que estaban en esa zona. Cosa que, por cierto, Guyana ha venido realizando de manera sistemática, sin detenerse desde el 2004 hasta la fecha, de manera que cada semestre, cada trimestre, cada año, Guyana ha venido avanzando sin detenerse en su posición de arrebatarle a Venezuela ese pedazo de territorio, pero apoyada no solamente por las palabras, no es solamente la retórica de Chávez, es la política que ejecutó Nicolás Maduro en ese momento como canciller de la República, y es la política que ejecuta Rafael Ramírez, en ese momento presidente de PDVSA, para vía Petrocaribe alimentar, apoyar y alentar la posición de estos pequeños países de la Comunidad del Caribe, que todos han sido sin excepción aliados de Guyana. En esta oportunidad, nuevamente, Nicolás Maduro vuelve a jugar la misma estrategia, que es tratar de alguna manera darle energía, petróleo regalado a estos países con la esperanza de que estos países pues van a apoyar la posición venezolana, cosa que ya sabemos que así como no ocurrió en el pasado, no va a ocurrir ahora, pero a la par ellos ahora han diseñado esta idea de convocar a un referéndum consultivo. Frente a este referéndum consultivo, nosotros que hemos presentado en Factores de Poder los hechos que más o menos explican la actual coyuntura con respecto al tema del Esequibo, pensamos que los venezolanos en primer lugar tenemos que fijar posición. O sea, hay que definirnos, tenemos que definirnos frente al conflicto que Venezuela tiene con Guyana, pero esa definición también pasa por nosotros definirnos frente a la postura que tiene el régimen chavista en este conflicto. Y esto quiere decir que nosotros no podemos de manera ingenua prestarnos de que simplemente porque el régimen chavista, que ha sido traidor a la patria, que ha hecho concesiones a Guyana, que a partir de esa gestión Guyana ha mejorado su posición, entonces ahora el régimen chavista nos dice que nos invita a un referéndum consultivo para que nosotros le demos un voto de apoyo a una política que ha venido fracasando sistemáticamente. Y si no apoyamos la tesis del régimen chavista, entonces ellos intentan acusarnos a quienes no apoyamos ese referéndum como traidores a la patria. Bueno, este es un argumento falaz al cual se han prestado algunos académicos, entre comillas, algunos estudiosos, entre comillas, algunos investigadores, entre comillas, y personas que es posible que hayan seguido con genuino interés el tema del Esequibo, pero que frente a la coyuntura política interna demuestran una ignorancia y una incapacidad para entender que la raíz del problema no se puede desconectar de lo que está pasando. Y la raíz del problema no es otra, sino que es necesario remover al régimen chavista del poder para que Venezuela pueda mejorar su posición frente a Guyana. Pero estos académicos y estas personas que posiblemente actúan de buena fe y se prestan para los fines siniestros del régimen chavista, entonces salen en redes sociales en una posición aparentemente neutra, en una posición aparentemente objetiva, y son los que nos dicen, esta es la parte de la estafa, están operando para los fines del régimen chavista, pero son los que dicen con una aparente objetividad, es que en este momento los venezolanos tenemos que poner aparte nuestras diferencias. Y en el tema del Esequibo quizás sea necesario apoyar lo que está haciendo el gobierno. Aquí estamos nosotros para explicar hoy y las veces que sea necesario que apoyar la tesis del gobierno chavista, del régimen chavista, de ir a un referéndum consultivo es simplemente hacerse parte de la farsa y de la estafa. Es darle un voto de confianza a quienes han traicionado a Venezuela.
Y lo que nosotros tenemos en lugar de eso, lo que tendríamos que hacer, es exigirle a la Fuerza Armada Nacional, que ya sabemos que hasta ahora ha demostrado estar al servicio incondicional del régimen chavista, que inicie un debate profundo, porque lo que sí es prácticamente un hecho es que se puede anticipar que se van a producir una serie de eventos que van a ser negativos, van a ser adversos a Venezuela y frente a los cuales esa Fuerza Armada Nacional, que ha sido factor clave para el sostenimiento del régimen chavista, así como nosotros los venezolanos tenemos que definir una posición frente al régimen traidor y frente al tema del Esequibo, esa Fuerza Armada Nacional chavista no podrá escaparse de la necesaria, de la obligación, de la imperiosa necesidad de fijar una postura. Y esta no es otra, sino que ellos tendrán que definir si en virtud de lo que está a punto de ocurrir, si entre lo que va a ocurrir entre este año y el próximo año, producto de una sentencia espuria, acomodada, generada por la dialéctica de imperios, por esta geopolítica que en este momento luce favorable a Guyana, desfavorable a Venezuela, si eventualmente se produjera un desmembramiento, una mutilación del Esequibo como parte integral del territorio venezolano, entonces esa Fuerza Armada Chavista tendría que definir si sigue apoyando al régimen traidor o se hace parte de una alta traición.